¿Te has dado cuenta de que las personas que más hablan suelen tener menos poder? Ahora considera lo contrario. ¿Quién realmente tiene el control? Aquellos que hablan poco, pero de manera efectiva, logran que todos los demás escuchen. ¿Por qué sucede esto? Imagina que estás en medio de un debate acalorado. Tu corazón late rápidamente mientras tu mente busca argumentos para refutar lo que dice la otra persona, sintiendo la necesidad de demostrar tu punto de vista. Sin embargo, sin darte cuenta, caes en una trampa. Cuanto más hablas, más vulnerable te vuelves. Mientras discutes, la otra persona solo observa, sin necesidad de alzar la voz ni defenderse. Simplemente escucha y analiza. Y en el momento adecuado, hace un comentario tan preciso que desmantela todo lo que se ha dicho previamente. Esta es la diferencia entre quienes sienten la necesidad de ganar y quienes ya tienen el control. Nietzsche comprendió esto mejor que nadie. Para él, el verdadero poder no reside en las palabras, sino en un silencio estratégico. No se trata del silencio de quienes no tienen nada que decir, sino de aquellos que saben que hablar demasiado es un error. Hoy exploraremos por qué quienes dominan las situaciones tienden a hablar menos pero a influir más. Aprenderás cómo las mentes brillantes de la historia utilizaron el silencio como una herramienta poderosa y cómo puedes aplicarlo en tu propia vida para ganar respeto e influencia en cualquier contexto. Al final, el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. En el mundo moderno, muchas personas piensan que tener poder implica hablar más fuerte, imponer opiniones y ganar debates. Pero, ¿y si te dijera que eso es precisamente lo opuesto a lo que Friedrich Nietzsche consideraba como verdadera fortaleza? Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX, nació en 1844 y desafió muchas creencias tradicionales sobre la moral, la religión y especialmente sobre el poder. Su teoría más famosa, la voluntad de poder, no se refiere a una fuerza bruta o a la dominación sobre otros, sino a la capacidad de moldear la realidad según tu propia voluntad. ¿Qué significa esto en la práctica? Muchas personas sienten la necesidad de argumentar porque creen que deben demostrar algo. Esto se debe a que el cerebro humano asocia la correctitud con la supervivencia. Un estudio de 2006 en la revista de Neurociencia Cognitiva confirma lo que Nietzsche había intuido antes que la neurociencia moderna. Para él, las personas más poderosas no son las que hablan sin cesar o las que ganan discusiones, sino las que eligen cuidadosamente cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Este concepto está estrechamente relacionado con la idea del Übermensch o superhombre, uno de los pilares del pensamiento nietzscheano. El Übermensch es aquel que no está dominado por emociones o valores impuestos por la sociedad. No siente la necesidad de demostrar nada a nadie. Simplemente actúa y moldea su propia realidad. Y aquí está el secreto. Cuanto más reaccionas emocionalmente en una discusión, más débil te vuelves. Nietzsche creía que quien mantiene el control no reacciona impulsivamente y solo responde cuando es necesario. Eso es el verdadero poder. En otras palabras, el silencio no es debilidad, sino una estrategia poderosa. Si observamos a los grandes líderes y pensadores de la historia, notamos que esta lógica se repite. Los más influyentes no son quienes hablan constantemente, sino aquellos cuyas palabras tienen peso porque no se desperdician. Esta es la base de lo que exploraremos a continuación. Cómo figuras históricas han utilizado esta idea para ejercer influencia y cómo puedes aplicarla en tu vida. Imagina que estás en una reunión importante. Dos personas discuten apasionadamente, cada una intentando imponer su visión. Sus voces se superponen y sus expresiones reflejan impaciencia. Sin embargo, en un rincón de la sala hay una tercera persona que permanece en silencio, observando. No muestra signos de nerviosismo ni se apresura a intervenir. Luego, en el momento preciso, esta persona dice una sola oración que logra cambiar el rumbo de la conversación. Lo que hizo fue más que solo estar callada. Utilizó el silencio como una herramienta de influencia. La psicología detrás de la argumentación revela que la mayoría de las discusiones no surgen porque realmente queramos aprender o encontrar la verdad, sino porque sentimos la necesidad de defender nuestra identidad. Estudios en psicología social
como los realizados por Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, demuestran que la mayoría de las personas no argumentan para buscar la verdad, sino para proteger su propio ego. Esto implica que cuanto más te involucres emocionalmente en una discusión, más expones tus debilidades. Nietzsche entendió esto intuitivamente y afirmó que el verdadero poder radica en la capacidad de controlar tu propia respuesta. No reaccionar instintivamente, sino actuar con estrategia, hace que tu presencia sea más poderosa. El silencio estratégico, al no reaccionar, te otorga una ventaja. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es un espacio de control que, si se utiliza correctamente, puede desarmar a la otra parte y crear una posición sutilmente superior. Esto genera incomodidad en el oponente, ya que la gente espera reacciones automáticas. Al no responder de inmediato, estableces un momento tenso que puede llevar a la otra persona a revelar más de lo que desearía. Este silencio te da tiempo para evaluar la situación. Responder de manera impulsiva implica actuar sin estrategia, pausa ni reflexión, lo que dificulta elegir el enfoque más adecuado para cada situación. Cuando una persona que rara vez habla decide expresarse, sus palabras adquieren más peso e impacto, como en un campo de batalla invisible. Nietzsche percibía las interacciones humanas como confrontaciones de poder, donde cada intercambio verbal busca establecer dominio sobre la conversación. Contrario a la creencia popular, no es quien habla más quien tiene el control, sino quien maneja la dinámica del diálogo. Ejemplos históricos como Napoleón Bonaparte evidencian que el mejor movimiento a menudo es no reaccionar y dejar que el oponente se desgaste. Esta estrategia se puede aplicar en diversas situaciones, desde negociaciones hasta interacciones personales. Si alguien intenta provocarte y tú te mantienes en silencio, asumes el control y devuelves el poder a tus manos. La diferencia entre quienes influyen y quienes solo buscan ser escuchados radica en la capacidad de controlar el flujo de la conversación sin necesidad de hablar constantemente. La comunicación implica no solo lo que se dice, sino también lo que se sugiere implícitamente. Estudios de comunicación no verbal, como los de Albert Mehrabian, indican que solo el 7% de la comunicación se basa en palabras. El 38% corresponde al tono de voz y el 55% al lenguaje corporal. Esto significa que el impacto de la comunicación es mayor por el comportamiento que por las palabras. En debates tensos, a menudo lo que realmente cambia la conversación no es un argumento brillante, sino una pausa estratégica o una expresión sutil de desaprobación. Al dominar el silencio, las personas sienten tu presencia de manera más intensa. Nietzsche entendió que las personas realmente poderosas no necesitan demostrar su superioridad, se manifiesta sin necesidad de afirmarlo. Quien no se siente obligado a hablar constantemente transmite seguridad, control y misterio. Además, el silencio obliga a las personas a reflexionar sobre lo que han dicho, creando incomodidad. La mayoría está acostumbrada a respuestas inmediatas y al mantener el silencio empiezan a dudar de sí mismas. Así, el silencio puede exponer debilidades, ya que quienes hablan demasiado suelen revelar sus inseguridades. Si sabes esperar, podrás observar cómo la otra persona muestra debilidades sin darse cuenta. El silencio estratégico puede llevar a otros a revelar más información. En negociaciones, quienes hablan menos suelen obtener mejores acuerdos, ya que la otra parte se siente presionada a llenar los silencios. A lo largo de la historia, figuras influyentes han demostrado que el silencio puede ser más poderoso que un discurso apasionado. Por ejemplo, Sócrates utilizaba preguntas para hacer que otros se contradijeran sin necesidad de imponer su opinión. Steve Jobs, en sus reuniones, aprovechaba los silencios para aumentar la tensión y el impacto de sus palabras. Asimismo, el samurái Miyamoto Musashi usó el silencio para desestabilizar a sus oponentes, llegando tarde a un duelo para frustrar a su rival. Estos ejemplos subrayan que el silencio, cuando se utiliza de manera inteligente, no solo conserva el poder, sino que lo amplifica. La pregunta es, ¿cómo aplicar esta técnica en la vida diaria? Imagina que solo puedes hablar 100 palabras al día. Cada palabra tendría que ser elegida con sumo cuidado.
La mayoría de las personas no tiene un problema de falta de palabras, sino de exceso, sintiendo la necesidad de justificarse y reaccionar ante provocaciones. Como dijo Nietzsche, el verdadero poder radica en lo que decides no decir y en cuándo hablar. El silencio puede ser un escudo, un arma o una herramienta constructiva, pero debe usarse de manera intencional. A veces es mejor elegir tus batallas y hablar en el momento adecuado para influir en una situación. Habla cuando tus palabras puedan corregir una injusticia o cambiar un resultado, y guarda silencio cuando la conversación se centre en el ego. Las personas más respetadas son aquellas que saben escuchar y hablar en el momento justo, lo que les otorga más peso e influencia. Imagina que cada palabra que pronuncias es un hilo que teje la tela de tu identidad. Piénsalo bien. La forma en que te comunicas no se trata solo de transmitir información. Es una ventana hacia tus pensamientos, tus emociones, tu educación e incluso tus creencias subconscientes. ¿Qué pasaría si te dijera que las palabras que eliges, el tono que empleas y el ritmo de tu discurso podrían revelar más sobre ti de lo que alguna vez quisiste mostrar? Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente revelador. Al final de esta discusión, no solo entenderás por qué hablas como lo haces, sino que también descubrirás aspectos ocultos de ti mismo que tal vez nunca habías considerado. Y la revelación final, la más poderosa de todas, podría cambiar por completo la manera en que abordas la comunicación para siempre. El lenguaje es más que una simple herramienta, es una huella de tu mente, una firma de tus experiencias y un reflejo de tu mundo interior. Desde la forma en que estructuramos las oraciones hasta las palabras que elegimos instintivamente, cada aspecto de nuestro discurso está moldeado por algo más profundo: nuestra psicología, nuestro entorno e incluso nuestra biología. Recuerda un momento en el que conociste a alguien cuya manera de hablar te cautivó de inmediato. Tal vez su voz era tranquila y relajante, o quizás sus palabras tenían un aire de autoridad que imponía respeto. Ahora contrasta eso con alguien cuyo discurso parecía disperso, vacilante o inseguro. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Fue simplemente la elección de palabras o había algo más en juego? La verdad es que la forma en que hablamos no es aleatoria. Está influenciada por innumerables factores: nuestra crianza, nuestros círculos sociales, nuestro trasfondo cultural e incluso la manera en que nuestro cerebro procesa la información. La psicología lleva mucho tiempo estudiando la conexión entre el lenguaje y la identidad. Sigmund Freud, por ejemplo, creía que nuestros patrones de habla a menudo revelan deseos subconscientes y conflictos internos. Mientras tanto, la investigación moderna en lingüística ha demostrado que nuestro vocabulario y estilo al hablar pueden indicar desde nuestro nivel de confianza hasta nuestro estado emocional. Considera esto: estudios han encontrado que las personas que usan frecuentemente palabras de relleno como y como, no necesariamente están inseguras de lo que dicen. En algunos casos, estas palabras funcionan como una herramienta cognitiva, dándole al hablante tiempo para procesar la información. Sin embargo, el uso excesivo de estos rellenos también puede señalar nerviosismo o falta de certeza. Por otro lado, las personas que hablan con pausas deliberadas y un ritmo controlado suelen percibirse como más seguras y autoritarias. Pero, ¿qué pasa con las palabras en sí mismas? Nuestra elección de vocabulario es quizás uno de los aspectos más reveladores de nuestro discurso. La investigación en psicolingüística ha descubierto ideas fascinantes sobre cómo el uso de palabras puede reflejar rasgos de personalidad. Por ejemplo, las personas que utilizan más pronombres personales como yo y mí tienden a ser más introspectivas y conscientes de sí mismas, mientras que quienes prefieren términos colectivos como nosotros y nuestro suelen mostrar conexiones sociales más fuertes y empatía. También está la cuestión de la formalidad frente a la informalidad. Piensa en cómo cambia tu discurso dependiendo de con quién hablas. Cuando te diriges a un amigo cercano, tu tono probablemente es relajado, lleno de coloquialismos y jerga. Pero cuando hablas con un superior o en un entorno profesional, tu lenguaje se vuelve más estructurado, preciso y refinado. Este cambio no es accidental, es una respuesta adaptativa moldeada por el condicionamiento social y el comportamiento aprendido. Ahora aquí viene algo aún más intrigante. La forma en que hablas no solo influye en cómo te perciben los demás, sino también en cómo te percibes a ti mismo. El concepto psicológico conocido como relatividad lingüística sugiere que el lenguaje moldea el pensamiento.
En otras palabras, las palabras que usas habitualmente pueden reforzar ciertos patrones de pensamiento y creencias. Si frecuentemente te describes con un lenguaje negativo, diciendo cosas como «soy terrible en esto» o «siempre lo arruino», podrías estar condicionando tu mente para aceptar esas afirmaciones como verdades. Por otro lado, si haces un esfuerzo consciente por usar un lenguaje positivo y empoderador, podrías empezar a cultivar una mentalidad más fuerte y resiliente. Piensa en esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que realmente prestaste atención a la forma en que hablas? ¿Alguna vez has notado patrones en tu discurso que podrían estar revelando más sobre ti de lo que pretendías? Reflexiona un segundo. ¿Usas palabras que enfatizan confianza o vacilación? ¿Hablas con claridad o tus palabras a veces se pierden en la incertidumbre? A medida que continuamos, vamos a explorar capas aún más profundas de este tema fascinante. Hay elementos sutiles en tu discurso que van más allá de las palabras y el tono, cosas que insinúan tu personalidad, tu posición social e incluso tu nivel de inteligencia emocional. Y créeme, la revelación final cambiará por completo la forma en que piensas sobre la comunicación para siempre. ¿Estás listo para descubrir más? Piensa en la última conversación que tuviste. ¿Eras plenamente consciente de cómo estabas hablando? La mayoría de las personas no lo son. Tendemos a enfocarnos en qué decimos en lugar de cómo lo decimos. Pero la verdad es que el cómo a menudo tiene más peso que el qué. Tomemos el tono, por ejemplo. Estudios en psicología de la comunicación han demostrado repetidamente que el tono de voz transmite más significado que las palabras solas. De hecho, Albert Mehrabian, un reconocido psicólogo, propuso que solo el 7% del significado proviene de las palabras, mientras que el 38% viene del tono de voz y un asombroso 55% del lenguaje corporal. Esto significa que, incluso si eliges tus palabras con cuidado, si tu tono no coincide con tu intención, tu mensaje podría no ser recibido como esperabas. Imagina a una persona diciendo «estoy bien». Estas tres palabras parecen bastante simples, pero ahora visualízalas dichas en diferentes tonos, uno cálido y tranquilizador, otro frío y distante, y otro sarcástico y despectivo. Las palabras siguen siendo las mismas, pero el significado cambia por completo según el tono. Por eso algunas personas pueden captar la atención sin esfuerzo, mientras que otras luchan por ser tomadas en serio. El poder no está solo en el mensaje, sino en la entrega. Ahora profundicemos aún más. El ritmo y la cadencia de tu discurso también juegan un papel crucial en cómo te perciben los demás. ¿Alguna vez has notado cómo los hablantes seguros tienden a ralentizar su discurso, permitiendo que cada palabra aterrice con impacto? Esto no es una coincidencia. Cuando estamos nerviosos, nuestro instinto suele ser acelerar, como si estuviéramos corriendo para soltar las palabras antes de que se nos escapen los pensamientos. Pero esto puede hacernos sonar ansiosos o inseguros. Por otro lado, un ritmo controlado y medido señala confianza, autoridad y seguridad en uno mismo. Hay una razón por la que algunos de los líderes más influyentes de la historia, como Martin Luther King Jr. o Barack Obama, son conocidos por sus patrones de discurso deliberados y rítmicos. Sus palabras están cuidadosamente espaciadas, sus pausas son intencionales. Esta técnica no solo hace que su mensaje sea más poderoso, sino que también da a los oyentes tiempo para absorber y reflexionar sobre lo que se dice. Pero, ¿qué pasa con las conversaciones cotidianas? ¿Cómo afecta el ritmo a nuestras interacciones? Las investigaciones sugieren que imitar el patrón de habla de alguien, ya sea en velocidad, tono o vocabulario, puede fomentar una sensación de conexión y empatía. Esto se conoce como espejo lingüístico, un fenómeno subconsciente en el que las personas ajustan naturalmente su discurso para igualar el de quienes las rodean. Es un mecanismo de supervivencia social, una forma de crear familiaridad y confianza. Piénsalo. ¿Alguna vez has notado que cuando pasas tiempo con alguien que tiene un acento o una forma de hablar distintiva, comienzas a adoptar algunos de sus patrones de discurso? Esto no es solo una coincidencia. Nuestros cerebros están diseñados para la vinculación social, y el habla es una de las herramientas principales que usamos para establecer conexiones. Por eso las personas carismáticas a menudo tienen una manera de hacer que los demás se sientan cómodos. Ajustan instintivamente su discurso para alinearse con su audiencia, haciendo que sus palabras se sientan más cercanas y atractivas. Hablemos ahora del vocabulario. Las palabras que usas a diario son un reflejo directo de tu trasfondo, tu educación e incluso tu personalidad.
Considera cómo varía el lenguaje entre diferentes grupos sociales. Las palabras que usamos en el trabajo suelen ser diferentes de las que empleamos con amigos cercanos o familiares. Esta flexibilidad lingüística se conoce como cambio de código, y es algo que todos hacemos, ya sea consciente o inconscientemente. Por ejemplo, una persona podría usar un lenguaje formal y pulido en un entorno profesional, pero al hablar con amigos de la infancia, podría volver a un discurso más relajado y lleno de jerga. Esta capacidad de cambiar entre estilos lingüísticos no se trata solo de adaptación, se trata de identidad. Cada versión de nuestro discurso representa un aspecto diferente de quiénes somos, pero hay algo aún más fascinante: la conexión entre el vocabulario y la capacidad cognitiva. Las investigaciones han demostrado que las personas con un vocabulario más rico tienden a tener un pensamiento más matizado. Gracias por ver. Piensa por un momento en la última vez que te sentiste ansioso, inseguro o abrumado. ¿Qué estaba ocurriendo en ese instante? Es probable que no fuera algo concreto que estuviera sucediendo frente a tus ojos, sino más bien un pensamiento, una idea sobre algo que podría pasar. Tal vez tu mente estaba atrapada en un error del pasado, proyectando un fracaso futuro o susurrándote dudas sobre tu capacidad para enfrentar un desafío. Esa voz interna, la que parece narrar cada paso de tu vida, la que evalúa tus decisiones y te arrastra hacia espirales de preocupación y autocrítica. ¿Te has detenido a preguntarte de dónde viene? ¿Y si esa voz no eres realmente tú? Hoy estás a punto de descubrir algo que podría cambiar para siempre la forma en que te percibes a ti mismo. Imagina que te dijera que esa voz interior, la que has escuchado durante años, la que te llena de miedo, te critica o te hace dudar, no es más que un eco aprendido, una respuesta automática que se ha instalado en tu mente con el tiempo. ¿Y si te dijera que tus luchas más profundas no provienen de quién eres en esencia, sino de quién crees que eres? Al final de este camino te encontrarás frente a una revelación tan poderosa que podría liberarte por completo de las cadenas de esta ilusión. Tómate un instante ahora mismo y escucha. Hay una voz en tu cabeza en este preciso momento. Quizá está reaccionando a estas palabras, analizándolas o cuestionándolas. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Quién está escuchando esa voz? Esta es una interrogante que ha intrigado a los grandes pensadores a lo largo de la historia. Desde los estoicos de la antigüedad hasta los monjes budistas y los psicólogos modernos, todos han explorado la misteriosa naturaleza de la conciencia humana. Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos más destacados, escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y hallarás fortaleza». Pero ¿qué significa realmente esta idea? La mente es como un río en constante movimiento, un flujo interminable de pensamientos, emociones e impulsos. Sin embargo, así como el río no es quien observa sus propias aguas, tus pensamientos no son quienes se observan a sí mismos. Tú eres el observador. Los pensamientos llegan y se van, pero hay algo dentro de ti que permanece inmóvil, algo más profundo que cualquier emoción pasajera o creencia momentánea. La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto. Pasan sus vidas completamente fusionadas con sus pensamientos, confundiendo esa voz interna con su verdadero yo. Por eso un solo pensamiento negativo puede arruinarles el día entero. Si tu mente te dice, no soy lo suficientemente bueno, y lo crees, ese pensamiento moldea tus emociones, erosiona tu confianza e incluso guía tus acciones. Si te susurra voy a fracasar y lo aceptas como una verdad, comienzas a comportarte de manera que refuerzas esa creencia. En psicología este fenómeno tiene un nombre: fusión cognitiva. Ocurre cuando nos enredamos tanto con nuestros pensamientos que perdemos la capacidad de verlos como algo separado de nosotros mismos. El doctor Stephen C. Hayes, creador de la terapia de aceptación y compromiso, explica que cuanto más nos fusionamos con nuestros pensamientos, más controlan nuestras emociones, nuestros comportamientos y nuestra percepción de la realidad. Pero aquí está la buena noticia. Así como podemos fusionarnos con nuestros pensamientos, también podemos aprender a separarnos de ellos, y esto lo cambia todo. Imagina que estás en una habitación, y de pronto una radio comienza a emitir mensajes negativos. No eres lo suficientemente inteligente, no tienes éxito, no vales lo suficiente. ¿Le creerías a la radio? ¿Asumirías que porque esas palabras suenan en el aire deben ser ciertas? Claro que no. Reconocerías que es solo ruido, algo externo a ti. Sin embargo, cuando nuestra propia mente reproduce esos mensajes, los aceptamos sin cuestionarlos. ¿Por qué? Porque la mente es como una máquina incansable,
siempre procesando, generando pensamientos. Muchos de esos pensamientos ni siquiera son originales. Son ecos de experiencias pasadas, voces de padres, maestros o expectativas sociales. Algunos son miedos heredados de generaciones anteriores, otros patrones automáticos que el cerebro crea para predecir y protegernos. Pero aquí está el secreto. El hecho de que un pensamiento aparezca en tu mente no significa que sea cierto. Un proverbio zen dice: no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Esto significa que no necesitas eliminar tus pensamientos para encontrar libertad. Solo necesitas dejar de identificarte con ellos. La libertad no está en la ausencia de ruido mental, sino en la capacidad de verlo por lo que es, solo ruido. Reflexiona sobre esto. Si no eres tus pensamientos, entonces, ¿quién eres? Si puedes escuchar esa voz en tu cabeza, ¿quién está prestando atención? Esta es la llave que abre la puerta a una verdad más profunda sobre ti mismo, una que la mayoría nunca llega a comprender. Y esto es solo el comienzo. Más adelante exploraremos de dónde viene esa voz interna, cómo se formó y la sorprendente realidad sobre sus orígenes. Las respuestas desafiarán todo lo que creías saber sobre ti mismo. Pero por ahora, haz una pausa y observa tus pensamientos. ¿Quién los está mirando? Retrocede a cuando eras niño, antes de que las expectativas, los miedos y esa voz en tu cabeza se volvieran tan fuertes. ¿Recuerdas un tiempo en que simplemente existías, sin cuestionarte, sin dudar de cada paso que dabas? En esa etapa tu mente aún no había sido moldeada por el mundo que te rodeaba. Pero a medida que crecemos, algo cambia. El mundo comienza a darnos forma. Padres, maestros, amigos, la sociedad, todos contribuyen a esa voz que ahora resuena en tu interior. Un niño que recibe críticas constantes puede crecer con una voz interna que repite: no soy suficiente. Uno al que siempre se le dice: ten cuidado, puede desarrollar una voz que advierte: no te arriesgues, no es seguro. Esas voces empiezan como mensajes externos, pero con el tiempo se integran tan profundamente en nuestros pensamientos que las confundimos con nuestra propia esencia. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, describió este proceso como la formación del superego, una voz interna de autoridad que dicta lo que es aceptable y lo que no. Es la que te mantiene en línea, aplicando reglas sociales y limitaciones personales. Pero aquí está el problema. Aunque esta voz puede ser útil para funcionar en sociedad, también puede convertirse en una cárcel. Puede mantenernos atrapados en ciclos de inseguridad, perfeccionismo y miedo al fracaso. Carl Jung, otro gran psicólogo, llevó esta idea más lejos. Él creía que dentro de cada persona existen una persona, la máscara que mostramos al mundo, y una sombra, las partes de nosotros que reprimimos. La voz interna a menudo trabaja para mantener esa máscara intacta mientras oculta la sombra. Nos dice qué debemos hacer y qué no, quiénes debemos ser y quiénes no. Nos hace temer salirnos de la línea o abrazar todo nuestro potencial, porque hacerlo podría romper la identidad que hemos construido con tanto cuidado. Pero ¿qué pasa cuando desafías esa voz? ¿Qué sucede cuando comienzas a verla no como tu verdad, sino como un condicionamiento? Piénsalo. Si un loro ha sido entrenado para repetir frases negativas, ¿significa eso que el loro cree en esas palabras? No, solo repite lo que le han enseñado. Y sin embargo, nosotros tratamos nuestros pensamientos como verdades absolutas, aunque muchos de ellos no sean más que reflejos de experiencias pasadas. El neurocientífico Dr. Joe Dispenza explica que el cerebro es como un registro del pasado. Los pensamientos que repites con más frecuencia crean caminos neuronales, fortaleciendo esos patrones con el tiempo. Por eso alguien que ha pasado años pensando negativamente tiene dificultades para liberarse. Su cerebro está programado para volver a esos patrones. Pero la buena noticia es que así como el cerebro puede ser condicionado para limitarte, también puede ser reprogramado para liberarte. Aquí es donde la consciencia se convierte en tu mayor poder. Cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de creerlos ciegamente, ocurre algo extraordinario. Creas un espacio entre esa voz y tu verdadero yo. Ese espacio es el inicio de la libertad, porque en ese espacio te das cuenta de algo profundo. Si puedes ver el pensamiento, no eres el pensamiento. Si puedes escuchar la voz, no eres la voz. Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora, llama a esto el despertar de la consciencia. Él explica que la mayoría de las personas viven como si estuvieran atrapadas en sus mentes, sin cuestionar el flujo constante de pensamientos que define su realidad. Pero en el momento en que observas la mente en lugar de fusionarte con ella, entras en una consciencia más profunda, una que trasciende el pensamiento, el condicionamiento y el miedo.
Ahora piensa cómo esto se aplica a tu vida. ¿Cuántas de tus luchas diarias, tus ansiedades y temores vienen realmente de la realidad? ¿Y cuántas son solo producto de esa voz en tu cabeza? ¿Cuántas veces te detienes antes de actuar por un resultado imaginario que ni siquiera ha ocurrido? ¿Cuánto de tu estrés proviene de pensamientos sobre el futuro o el pasado, cosas que no existen en este momento? Aquí tienes un desafío. Durante las próximas 24 horas, presta atención a tu diálogo interno. Nota las palabras, el tono, los patrones. No intentes cambiarlos, solo obsérvalos. Podrías sorprenderte con lo que descubres. Tal vez te des cuenta de que mucho de lo que tu mente te dice no es útil, no es necesario y, lo más importante, no eres tú. Pero si no eres esa voz en tu cabeza, ¿quién eres? Si tus pensamientos son solo respuestas condicionadas, ¿qué hay más allá de ellos? Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has notado con qué frecuencia aquellos que actúan de manera maliciosa o sin escrúpulos parecen prosperar? ¿Por qué tantas personas que manipulan, engañan o rompen las reglas terminan logrando éxito, riqueza y poder? Es frustrante, ¿verdad? Nos han enseñado a creer que la justicia prevalece, que los buenos son recompensados y que los malos pagan por sus acciones. Sin embargo, en la vida real, la historia parece ser diferente. Es como si hubiera una lógica oculta detrás de este fenómeno, una regla invisible que favorece a aquellos que no temen sobrepasar los límites morales. Por más perturbador que esto pueda parecer, comprender esta dinámica puede ofrecernos una perspectiva más profunda sobre el mundo en el que vivimos. Para ello, necesitamos retroceder en el tiempo y examinar una de las obras más influyentes sobre el poder y el comportamiento humano, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo es, sin duda, uno de los pensadores más incomprendidos de la historia. Muchos lo ven como un defensor del mal, pero esta visión es un error. Lo que Maquiavelo hizo fue observar el mundo tal como es, sin idealizaciones. Su mayor preocupación no era el bien o el mal, sino la eficacia. Argumentaba que en el juego del poder, la moralidad tradicional a menudo se convierte en un obstáculo. Según Maquiavelo, aquellos dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso si eso incluye mentir, manipular o pasar por encima de otros, tienen una ventaja natural sobre quienes siguen rígidamente los estándares morales. El mundo, decía, no es un cuento de hadas. Para Maquiavelo, un líder eficaz no necesita ser virtuoso, sino práctico. Su visión puede parecer fría o incluso cruel, pero refleja un intento de entender la complejidad del comportamiento humano y las realidades del poder. Esto nos lleva a uno de sus conceptos más controvertidos. Los fines justifican los medios. Esto implica que para lograr grandes objetivos, como mantener el poder, conquistar territorios o construir una carrera exitosa, a veces es necesario utilizar métodos considerados inmorales. Maquiavelo no glorifica el mal, simplemente revela una verdad incómoda. Aquellos con menos restricciones éticas avanzan más rápido y con menos vacilación. Y pensándolo bien, esto tiene sentido. Mientras que las personas éticas, empáticas y sensibles son paralizadas por la culpa, la vergüenza o el miedo de herir a otros, quienes actúan sin escrúpulos siguen adelante sin mirar atrás. Ven el mundo como un tablero de ajedrez, donde cada pieza es una oportunidad para alcanzar sus objetivos. Esta frialdad estratégica les da una ventaja sobre los demás. Las personas inmorales no pierden tiempo lamentando las consecuencias, simplemente actúan. No les preocupa ser amadas o aprobadas, sino ganar. Maquiavelo destaca esto en El Príncipe. Para ser eficaz, un líder no necesita ser amado, sino temido. El amor es inestable, volátil y depende de otros. El temor, por otro lado, es algo que el líder puede controlar. En la política, los negocios o la vida cotidiana, vemos a personas prosperar porque no dudan en hacer lo que muchos consideran impensable: manipular, engañar o explotar a otros para alcanzar sus fines. No están limitadas por la moralidad tradicional, lo que las hace implacablemente eficaces. Pero esto plantea otra cuestión. ¿Es sostenible esta prosperidad y vale la pena el precio a pagar? Una característica crucial de quienes triunfan, incluso por medios cuestionables, es su capacidad para actuar con virtud y manejar la fortuna, dos conceptos centrales en El Príncipe.
Para Maquiavelo, la virtud no significa moralidad, sino habilidad, audacia, inteligencia y adaptabilidad. Es la cualidad que permite a alguien moldear las circunstancias a su favor, ver la realidad sin ilusiones y actuar de manera pragmática para lograr el mejor resultado posible. Quien posee virtud no sigue códigos rígidos. Es flexible, audaz y estratégico, entendiendo que ganar puede requerir romper reglas convencionales. Es en este punto donde los individuos inmorales sobresalen. No dudan en actuar con inteligencia y cálculo frío, incluso si eso implica manipular o doblar reglas. Son maestros en atacar, retirarse o manipular según lo exija la realidad. Maquiavelo utiliza una metáfora para explicar la virtud. Un líder eficaz debe ser como un león y una zorra. El león simboliza fuerza y majestuosidad, capaz de inspirar miedo y proteger su territorio. La zorra representa astucia, capaz de escapar de trampas y engañar cuando es necesario. El inmoral domina esta dualidad, sabiendo actuar con agresividad para imponer respeto y utilizar sutileza para manipular sin ser notado. Aquí es donde entra la virtud. Las personas inescrupulosas, libres de juicios morales, manejan mejor la fortuna, aprovechan oportunidades con valentía, mientras que los individuos éticos dudan. Los pragmáticos no dejan pasar oportunidades, controlan el caos y moldean su destino. La fortuna es como un río caudaloso después de una tormenta, arrastrándolo todo. Con virtud, no somos arrastrados por la corriente. Utilizamos su fuerza a nuestro favor, creando algo nuevo. Esta combinación de virtud y fortuna da ventaja a los inescrupulosos. No solo aprovechan oportunidades, sino que también crean su propio audaz camino. Para Maquiavelo, la fortuna favorece a los audaces, a aquellos que arriesgan sin miedo y se adaptan rápidamente, incluso a expensas de otros. Sin embargo, la fortuna es inestable. Quien triunfa al explotarla debe estar preparado para sus giros inesperados. Confiar únicamente en ella es peligroso. Los vencedores combinan virtud con habilidad. Incluso sin controlar todo, eligen actuar en el caos. Esta es la diferencia de los pragmáticos. Los individuos maliciosos actúan con frialdad emocional, como cirujanos precisos, avanzando sin culpa para manipular y triunfar, aunque esta estrategia no es sostenible. Maquiavelo advierte que los líderes no pueden ser odiados, ya que el odio acumulado conduce al colapso. Vivir sin empatía genera un vacío, y al final, las victorias vacías pesan más que las derrotas. Aquellos que alcanzan el éxito mediante la manipulación viven con paranoia, ya que su posición se vuelve frágil y solitaria. La historia muestra que los tiranos y líderes que gobernaron con miedo y aislamiento eventualmente caen. El poder construido sin ética es inestable, dependiendo de manipulaciones y alianzas que pueden desmoronarse fácilmente. Además, la fortuna es impredecible y puede volverse en contra de estos individuos. La pregunta es, ¿qué significa realmente prosperar? El éxito aparente a menudo trae vacío existencial y aislamiento emocional, mientras que la prosperidad basada en el miedo y la manipulación no perdura. Vender el alma por un éxito inestable puede tener un costo irreversible. Aunque algunos pueden ascender rápidamente, la vida construida sobre el miedo y el egoísmo lleva a la soledad y la desconexión de lo que realmente importa. Maquiavelo advierte que un líder debe ser temido, pero no odiado, ya que cuanto más alto sube alguien pisoteando a otros, más inestable se vuelve su posición. Un edificio lujoso puede impresionar, pero si su estructura está corroída, es solo cuestión de tiempo antes de que se derrumbe. El verdadero propósito y satisfacción no provienen del poder o el dinero, y las personas que manipulan rara vez encuentran alegría. La reflexión final es sobre el verdadero significado de prosperar y el valor de las conexiones auténticas y un propósito mayor. El conocimiento es el camino hacia la verdadera libertad, y la pregunta es, ¿de qué sirve ganar el mundo si, al final, te pierdes en el proceso? Imagina despertarte cada mañana con la sensación persistente de que estás destinado a algo más, pero sintiéndote incapaz de avanzar. Podrías etiquetarte a ti mismo como perezoso, desmotivado o incluso un fracasado. Pero, ¿y si te dijera que no eres perezoso? ¿Simplemente estás perdido?
Hoy vamos a desentrañar la profunda verdad detrás de este sentimiento, explorando por qué no se trata de pereza, sino de una desconexión más profunda con tu propósito, dirección y significado en la vida. Al final de este viaje, ganarás poderosas percepciones para redescubrirte y reavivar tu chispa interior. La realización final que compartiremos podría transformar por completo la forma en que ves tu vida. Comencemos un viaje hacia las profundidades de la experiencia humana, donde la filosofía, la psicología y la sabiduría atemporal convergen para iluminar un camino hacia adelante. Juntos, descubriremos verdades que inspiran, educan y empoderan, ofreciendo herramientas para navegar los desafíos de la vida y encontrar claridad en momentos de duda. Cuando te llamas perezoso, ¿qué estás diciendo en realidad? En el mundo moderno, a menudo se nos enseña a equiparar la ocupación con el valor y la productividad con el éxito. Si no estamos constantemente logrando algo tangible, la sociedad nos dice que estamos fracasando o quedándonos atrás. Pero, ¿es esta una medida honesta de tu valía? Carl Jung dijo una vez: tu visión se volverá clara solo cuando mires en tu corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Esta idea revela una verdad profunda. Los sentimientos de estar perdido a menudo surgen cuando nos enfocamos demasiado en medidas externas de éxito y validación, descuidando la brújula interna que nos guía hacia la realización auténtica. Cuando nos sentimos atrapados o estancados, no siempre es porque carezcamos de esfuerzo o disciplina. A menudo es porque algo dentro de nosotros se siente desalineado. Nuestras mentes y cuerpos resisten la acción cuando carece de significado o resonancia con quienes realmente somos. Piensa en un momento en el que te sentiste genuinamente inspirado por un proyecto, un sueño o incluso una simple idea. ¿Te sentiste perezoso entonces? Probablemente no, porque la motivación fluye de manera natural cuando estamos conectados a algo que nos importa profundamente. Lo que podrías experimentar como pereza podría ser, en cambio, una señal, un mensaje de tu interior que te indica que estás desconectado de tu propósito. Abraham Maslow, el renombrado psicólogo detrás de la jerarquía de necesidades, identificó la autorrealización como la cima del crecimiento humano. Este es el estado donde alcanzamos nuestro máximo potencial y encontramos un significado profundo en nuestras vidas. El movimiento hacia este estado requiere reconocer que los sentimientos de estar perdido o desmotivado no son signos de fracaso, son señales de transición, momentos en los que los viejos patrones y creencias ya no te sirven y los nuevos aún no han tomado forma. Aunque incómodas, estas etapas de transición pueden ser algunas de las más transformadoras de la vida. Tómate un momento para preguntarte, ¿qué has estado evitando? ¿Qué sueños o deseos has dejado de lado porque parecían demasiado abrumadores, inciertos o inalcanzables? A veces nos etiquetamos como perezosos porque es más fácil que enfrentar el miedo al fracaso o la incomodidad de adentrarnos en lo desconocido. Sin embargo, esos sueños que has enterrado podrían tener la clave para redescubrir tu propósito y pasión. El filósofo Søren Kierkegaard comparó estar perdido con vagar en un vasto y desconocido paisaje. Al principio todo se siente desorientador y es difícil saber qué dirección tomar. Pero a medida que te detienes a observar y reflexionar, comienzas a notar señales sutiles. El terreno, el movimiento del sol o el sonido del agua que te guían hacia un camino a seguir. De manera similar, cuando nos sentimos perdidos en la vida, las respuestas a menudo están en los momentos de quietud que tenemos demasiado miedo de confrontar. En el mundo hiperconectado de hoy, el silencio y la calma pueden sentirse casi antinaturales. Llenamos nuestros días de ruido, distracciones y tareas interminables para evitar sentarnos con nosotros mismos. Pero aquí está la ironía. Es en esos momentos de quietud donde comienza a emerger la claridad. Cuando acallamos el ruido externo y nos volvemos hacia adentro, comenzamos a escuchar los susurros de nuestra voz interior, la que sabe lo que realmente importa para nosotros. Y si la razón por la que te sientes perdido no es porque has fracasado, sino porque te están llamando hacia algo más grande. Y si este momento de desconexión es la forma en que tu mente y tu alma te instan a reevaluar la vida que has estado viviendo.
Esto no es un retroceso, es una invitación, una oportunidad para alinearte con una versión más profunda y auténtica de ti mismo. A lo largo de la historia, muchos de los grandes pensadores y creadores han experimentado períodos de estar perdidos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci pasaba días o semanas en aparente inactividad, simplemente observando, dibujando o contemplando. A los ojos del mundo exterior, podría haber parecido que estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, esos períodos de calma eran cuando su genio creativo estaba incubando, dando lugar a descubrimientos que cambiarían el mundo. Ahora pregúntate, ¿y si reformulas este periodo de estancamiento como un paso necesario en tu viaje en lugar de un signo de fracaso? ¿Y si este tiempo está destinado a que pauses, reflexiones y redescubras lo que realmente importa para ti? A medida que avanzamos, exploraremos las raíces más profundas de esta desconexión y descubriremos pasos prácticos para volver a conectar con tu propósito interno. Quédate conmigo, porque la realización más transformadora, aquella que podría redefinir cómo te ves a ti mismo y tu potencial, está por llegar. Profundicemos en las raíces de esta desconexión. ¿Por qué tantas personas se sienten perdidas hoy? La respuesta radica en cómo hemos sido condicionados a vivir desde una edad temprana. Se nos entrega un plano de éxito: estudiar duro, conseguir un trabajo estable, ganar dinero, comprar una casa y jubilarse. Si bien estos hitos pueden proporcionar estructura, no abordan la pregunta más profunda: ¿qué hace que la vida sea significativa? Considera las palabras de Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, que escribió: El hombre en busca de sentido. Él escribió: La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. El trabajo de Frankl es un recordatorio de que, sin un sentido de propósito, incluso las vidas más privilegiadas pueden sentirse vacías, mientras que una vida llena de significado puede sostenernos a través de dificultades inimaginables. Si te sientes perdido, podría ser porque el plano que te dieron ya no resuena contigo. Tal vez has logrado algunos de esos hitos sociales, pero aún te sientes insatisfecho, o tal vez has luchado por alcanzarlos e internalizado la idea de que esto te convierte en un fracasado. En cualquiera de los dos casos, el problema subyacente no es la pereza, sino una falta de alineación entre tus acciones y tus valores más profundos. Detente y pregúntate, ¿cuáles son tus valores? No los que crees que deberías tener, sino los que realmente importan para ti. ¿Es la creatividad, la conexión, el crecimiento, la contribución? Muchas personas nunca se toman el tiempo para identificar sus valores fundamentales. Sin embargo, estos son la base de una vida significativa. Sin ellos, es fácil sentirse sin rumbo, como si vagaras por la vida sin brújula. Psicológicamente, este estado de estar perdido está relacionado con lo que los investigadores llaman frustración existencial. Es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando nuestras acciones no se alinean con nuestra necesidad de significado. Esta frustración no es un defecto, es una señal. Es tu yo interior diciéndote que es hora de corregir el rumbo, de reevaluar tu vida y prioridades. Pero ¿cómo comienzas a encontrar el camino nuevamente? El primer paso es aceptar dónde estás ahora mismo. Esto puede sonar contraintuitivo, pero luchar contra tus sentimientos de estar perdido solo profundiza el sentido de desesperación. En su lugar, reconócelo. Acepta que esta es una fase, una parte natural de la experiencia humana. Incluso las personas más exitosas han enfrentado momentos de incertidumbre y duda. Lo que separa a aquellos que encuentran su camino de aquellos que permanecen atascados es la disposición a confrontar estos sentimientos con curiosidad en lugar de juicio. Imagina tu vida como un vasto océano inexplorado. En este momento puedes sentirte a la deriva, sin tierra a la vista. Pero así como los marineros se basan en las estrellas para navegar, tú también tienes herramientas internas que te guían: tu intuición, tus pasiones y tus valores. El desafío es confiar en esas herramientas, incluso cuando el camino hacia adelante no está claro de inmediato. Una práctica poderosa para volver a conectarte con tu yo interior es llevar un diario. Escribe tus pensamientos, miedos y sueños sin juzgar. Deja que tu subconsciente hable libremente.
Con el tiempo, emergerán patrones, pistas sobre lo que realmente importa para ti y hacia dónde quiere ir tu corazón. Otra práctica es la atención plena. Pasa tiempo en quietud, ya sea a través de la meditación o simplemente sentándote en silencio con tus pensamientos. Estos momentos de introspección pueden revelar ideas que de otro modo se ahogarían en el ruido de la vida diaria. Otro paso importante es dejar de lado las comparaciones externas. Las redes sociales y la cultura moderna nos bombardean constantemente con imágenes cuidadosamente seleccionadas de los éxitos de otras personas. Piensa por un momento en esto. ¿Cuánto de tu vida ha sido moldeado por la necesidad de ser aprobado por los demás? ¿Cuántas decisiones has tomado, no porque fueran las correctas para ti, sino porque temías lo que otros podrían pensar? Imagina un mundo en el que cada paso que das está condicionado por las expectativas externas, un lugar donde tu identidad no se construye a partir de tus propios anhelos, sino de la validación que recibes de los demás. ¿Y si te dijera que esta búsqueda interminable de aceptación social no solo te agota, sino que también te impide alcanzar todo tu potencial? Hoy vamos a adentrarnos en las raíces psicológicas de este comportamiento y a explorar cómo las ideas de Carl Jung y Alfred Adler pueden ayudarte a liberarte de estas cadenas. Al final te revelaré una verdad tan poderosa que podría transformar por completo la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Acompáñame porque al terminar este recorrido es posible que nunca vuelvas a pensar en la aprobación de la misma manera. Desde el instante en que nacemos comenzamos a buscar la aprobación. Como niños descubrimos rápidamente que ciertas acciones nos ganan elogios, mientras que otras nos traen desaprobación. Una sonrisa de nuestros padres, un gesto de asentimiento de un maestro o las risas de nuestros amigos nos enseñan que somos aceptados cuando nos adaptamos a lo que se espera de nosotros. Con el tiempo este condicionamiento se arraiga profundamente en nuestra mente. Empezamos a asociar la aceptación con nuestro valor personal, convencidos de que lo que somos depende de cuánto nos aprueben los demás. Pero aquí está el problema. Por más que lo intentemos, nunca lograremos complacer a todos. Carl Jung, uno de los grandes pensadores de la psicología, explicó que este condicionamiento externo nos lleva a crear lo que él llamó la persona, una máscara social que usamos para encajar en el mundo. La persona no es algo intrínsecamente falso. De hecho, es una herramienta necesaria para movernos en sociedad. Sin embargo, el peligro aparece cuando nos aferramos demasiado a ella. Cuando esto sucede, perdemos el contacto con nuestro yo auténtico. Nos convencemos de que solo tenemos valor si cumplimos con lo que los demás esperan de nosotros. Mientras tanto, las partes de nuestra personalidad que no encajan con ese ideal aceptable son relegadas a lo que Jung denominó la sombra. La sombra está formada por todos esos aspectos de nosotros mismos que reprimimos porque no se ajustan a las normas sociales. No siempre son rasgos negativos. Muchas veces son simplemente nuestros pensamientos, emociones y deseos más auténticos que hemos aprendido a ocultar. Reflexiona sobre esto. ¿Alguna vez has guardado silencio sobre una opinión porque temías que no fuera popular? ¿Te has forzado a sonreír cuando en realidad querías llorar? ¿Has seguido un camino en la vida que no sentías como tuyo solo para ganar la aprobación de otros? Estos son indicios claros de que estás viviendo para complacer, no para ser fiel a ti mismo. Y cuanto más tiempo sigas por esa senda, más te desconectas de tu esencia. Jung advertía que reprimir la sombra no la hace desaparecer, al contrario se manifiesta de formas dañinas. Dudas sobre ti mismo, ansiedad, resentimiento o incluso depresión. Cuanto más ignoramos quiénes somos realmente, más fragmentados nos volvemos, atrapados en una lucha constante entre lo que queremos ser y lo que creemos que el mundo exige de nosotros. Alfred Adler, otro psicólogo influyente, llevó esta idea un paso más allá al introducir el concepto del complejo de inferioridad. Según Adler, gran parte de nuestro comportamiento está impulsado por una sensación profundamente arraigada de no ser suficientes. Este sentimiento nos empuja a buscar la validación externa para demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que valemos algo. Perseguimos estatus, admiración y aprobación con la esperanza de que llenen ese vacío interior. Pero aquí está la clave de Adler. La verdadera confianza no viene de afuera, sino de adentro. Él sostenía que las personas más saludables son aquellas que desarrollan un interés social genuino, no una búsqueda desesperada de aprobación.
sino una conexión auténtica con la humanidad basada en contribuir al mundo sin necesidad de reconocimiento constante. En otras palabras, cuanto más te concentres en vivir una vida con propósito, menos dependerás de la aprobación de los demás. Pero, ¿cómo rompemos este ciclo? ¿Cómo nos liberamos de esta necesidad de validación y nos reconectamos con nuestro verdadero ser? El primer paso es tomar conciencia. Debes darte cuenta de cuán profundamente está arraigada esta necesidad en tus pensamientos y acciones. Pregúntate, ¿cuántas de mis decisiones son realmente mías y cuántas están moldeadas por el miedo al juicio? ¿Cuánto de mi identidad se basa en lo que creo que los demás esperan de mí? Una vez que empieces a identificar este patrón, podrás cuestionarlo. La realidad es que hagas lo que hagas, siempre habrá alguien con una opinión sobre ti. Algunos te aprobarán, otros te criticarán. Pero aquí está el secreto. Esas opiniones no tienen nada que ver con tu valor. Cuando dejes de definirte por la aprobación externa, comenzarás a descubrir quién eres en realidad. Y esto es solo el comienzo. A medida que profundicemos, desentrañaremos más sobre las fuerzas que alimentan esta necesidad de validación. Pero la revelación más poderosa, la que realmente puede liberarte, aún está por venir. Quédate conmigo, porque lo que sigue podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la vida. Hay un cambio radical que ocurre cuando dejas de buscar aprobación y comienzas a vivir para ti mismo. Al principio puede sentirse extraño, incluso intimidante. Tal vez temas el rechazo, perder relaciones o quedarte solo. Pero, ¿y si te dijera que las personas a las que temes decepcionar a menudo están atrapadas en el mismo ciclo que tú? Ellas también llevan máscaras, ajustan sus personalidades y moldean sus vidas según las expectativas de otros. La verdad es que la mayoría de la gente no está tan pendiente de ti como crees. Están demasiado ocupadas lidiando con sus propios miedos al juicio. Jung habló de un proceso llamado individuación, que es el viaje hacia integrar todas las partes de uno mismo, la persona, la sombra, lo consciente y lo inconsciente, en un ser auténtico y completo. La individuación no se trata de rechazar la sociedad ni de aislarte. Se trata de descubrir quién eres realmente debajo de todas esas capas de condicionamiento. Es reconocer que tu valor no depende de cuánto encajas, sino de cuánto te comprendes a ti mismo. Uno de los mayores obstáculos en este camino es el miedo al rechazo. Desde un punto de vista evolutivo tiene sentido. Hace miles de años, ser excluido de un grupo podía significar la muerte. Por eso nuestro cerebro está programado para evitar el rechazo a toda costa, y la aprobación social se siente tan vital. Pero el mundo actual no es el de hace milenios. Ya no necesitas conformarte para sobrevivir, y sin embargo muchos seguimos viviendo como si nuestro valor dependiera de ser aceptados por todos. Adler creía que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de compararnos con los demás. Cuando medimos nuestro valor por estándares externos, cuán atractivos somos, cuán exitosos, cuán populares, creamos una ilusión de inferioridad. Pensamos que si tan solo consiguiéramos más aprobación, finalmente nos sentiríamos completos. Pero esto es una mentira. Ninguna cantidad de validación externa será suficiente, porque el problema no está afuera, está dentro. Piensa en esto. ¿Alguna vez alcanzaste una meta, recibiste elogios y aún así te sentiste vacío? ¿Alguna vez ganaste la aprobación de alguien que admirabas solo para darte cuenta de que no te trajo la satisfacción que esperabas? Esto ocurre porque la aprobación externa es pasajera, viene y se va. Cuando basas tu valor en ella, quedas a merced de algo que no puedes controlar. Entonces, ¿qué puedes hacer? La respuesta está en cambiar el enfoque de la validación externa a la interna. En lugar de preguntarte, ¿me aprueban? Component placement empieza a preguntarte, ¿me apruebo yo? En lugar de preocuparte por si los demás creen que eres suficiente, define qué significa suficiente para ti. Adler sugería que la clave para una confianza auténtica es encontrar un propósito más allá de la necesidad de aprobación. Las personas que se dedican a un trabajo significativo, al crecimiento personal y a contribuir al mundo de una manera alineada con sus valores, desarrollan una confianza natural, no porque busquen validación, sino porque viven en armonía con su verdadero ser. Esto no implica que debas ignorar las opiniones de los demás o rechazar por completo la conexión humana. Es natural querer ser querido. El problema surge cuando haces de la aprobación la base de tu autoestima. La mentalidad más sana es aquella en la que valoras las relaciones, pero no dependes de ellas para sentirte completo. Escuchas a los demás, pero no dejas que sus juicios te definan. Aprecias la validación,
pero no la necesitas desesperadamente. El desafío, claro, es desaprender años, a veces décadas de condicionamiento. Requiere esfuerzo decidir según lo que sientes correcto para ti, no según lo que te hará ganar aprobación. Y sí, requiere valentía enfrentar el rechazo y mantenerte firme en quien eres. Pero aquí está la verdad. Cuanto más abrazas tu autenticidad, más atraes a personas que te valoran por lo que realmente eres. Las relaciones que construyes se basan en la honestidad, no en una actuación. La confianza que desarrollas es sólida, no frágil. Y lo más importante, comienzas a sentir una libertad profunda, la que viene de saber que eres suficiente tal como eres. Gracias por ver.